10:37 de la mañana de la diaria, Drexler y Camino a la Paloma, en mañana que tuvo mucha música con guiños rochenses. Habíamos escuchado a Florencia Núñez en la vuelta de tanda anterior y ahora aparece Drexler cantando Camino a la Paloma. Y aparecieron mensajes, fueron llegando durante la mañana, por ejemplo Carlos de las Piedras, al que le gustó mucho la entrevista a José Nathanson, el director de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur, que dice que sobre todo le gustó la reflexión final sobre lo que pasa en lo profundo de Argentina, que deja mucho que pensar, porque es cierto, Nathanson hizo una referencia que a veces ciertos círculos donde predominan, por ejemplo, visiones progresistas, se da por hecho que la gente va a razonar en un determinado sentido y dijo, bueno, ojo que Argentina está expresando que hay determinados sectores de la población a los que no necesariamente les va bien, que de algún modo no notan o sienten el disgusto que siente otra gente ante las formas de Milei o los planteos de Milei y también quizá evidencia eso cansancio con respecto a quienes representan a la oposición actual, que antes fue oficialismo. Algo así fue lo que planteó el entrevistado sobre el cierre justamente de la entrevista. Llegaron más mensajes, algunos también vinculados a lo que hablamos recién con Juan Martín Jorge, el diputado por Montevideo de Vamos Uruguay, asociándolo a que siempre genera expectativa lo que se define, dice el oyente, o la oyente, como posición jurídica de Vamos Uruguay. Es cierto, Vamos Uruguay suele pararse, porque es un poco la impronta de Bordaberry en estas discusiones, en ese lugar, y Jorge yo creo que lo planteó por ese lado. Vamos a cerrar ahora la cuestión Cardama, que va a volver a estar mañana. Les cuento que tendremos más entrevistas al respecto de ese tema en nuestro programa, y vamos a reabrir la diaria de fin de semana para que Natalia Ubal profundice en una nota que tuvo como disparador una encuesta reciente de Equipos Consultores que refleja cómo se autodefine la población en términos de ubicación a la izquierda o a la derecha, centro-izquierda, centro-derecha o izquierda y derecha ya directamente expresadas de esa forma, y que da, digamos, números equilibrados, pero predominancia, ya nos precisará o hará las precisiones del caso Natalia, de las personas que se identifican con expresiones de derecha por sobre las que lo hacen con expresiones de izquierda, cuando en Uruguay, capaz que en los 15 o 20 años anteriores, eso era más bien al revés. Bueno, eso hizo que Natalia hablara con mucha gente vinculada al análisis político, y los resultados de la nota que hizo los tendremos aquí. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien. Bien. Te generó inquietud, por lo visto, eso que Equipos publicó hace algunos días y bueno, fue motivo de tu nota. Sí, ahí en esa encuesta, que recordemos que esas encuestas y la que publicó Equipos también hacen una escala, ¿no? Le preguntan a la gente, bueno, del 1 al 10, ¿en qué lugar te ubicarías, suponiendo que el 1 es izquierda, extrema izquierda, y el 10 extrema derecha? Y el 10 derecha total. Y bueno, y ahí la gente se ubica, dice un número, y después eso se interpreta conceptualmente como, bueno, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha y de derecha. Ahí uno de los datos más llamativos, además de ese que mencionaste, Martín, que hay un poquito más personas que se autodefinen como de derecha, en realidad el dato más saliente es la cantidad de personas que se ubican en el espectro del centro, ¿no? Porque ahí tenemos un 69% que se define como en el espectro del centro, que ahí puede, con esta salvedad, ¿no? Que en realidad lo que está diciendo es un número, pero ahí lo que podemos ver es que hay un 36% de personas que se definen como de centro-centro, y hay un porcentaje más o menos similar que se definen como de centro-izquierda por un lado y de centro-derecha por el otro, ¿no? Creo que es 16 y 17%. 16 centro-izquierda, 17 centro-derecha. Y entonces ahí la conclusión de Equipos es que predominan las posiciones moderadas. Yo con esa puntapié inicial fui a consultar a los directores de las consultoras de Cifra, Mariana Pomies, el director de Factum, Eduardo Botinelli, y el director de Opinión Pública de Opción, Rafael Porsekansky, no solamente sobre esto y sobre cómo ha cambiado en los últimos tiempos, hablamos también un poco de los jóvenes, de las nuevas generaciones, porque hay algunos datos interesantes ahí, y también conectamos con el rumbo del gobierno, ¿no? Y la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. Yo sé que todavía falta. Falta bastante, pero bueno, también cómo se va parando el gobierno y cómo se va posicionando en términos de estrategia electoral, pensando ya en las próximas elecciones. Sobre esas cosas conversamos, y lo primero que aclaraban, tanto Botinelli como Porsekansky, ahora vamos a escuchar a Porsekansky, es que en realidad en esta categoría del centro entran por lo menos dos grupos distintos. Vamos a escucharlo. Para mí hay dos electorados de centro. Si incluís ese electorado, más aún. Para mí hay dos. Está el centro ideológico propiamente,
y está el centro sin identificación. Tienen características en común y diferencias. El centro más ideológico es realmente el votante moderado. No le gustan los extremos, no le gustan los discursos radicalizados. Muchas veces podría ser uno de esos electorados capaces de migrar entre los bloques, ¿tá? Y realmente quiere una política de consensos, ¿tá? Bien el espíritu de un centro clásico. No es un antifrentista ni un anticolisionista. No le gustan los extremos, eso sí, está claro. Y después tenés una cosa mucho más desideologizada, que no piensa la política en términos de izquierda y derecha. O sea que se puede ser centro por convicción o por indefinición, O digamos. por indefinición, ahí él ponía indefinición o también una cuestión como medio ambivalente que no se identifica claramente con ideología de izquierda o derecha, que puede fluctuar. Él ponía el ejemplo, Rafael, de un entrevistado que entrevistó a Opción en 2019, que decía que estaba en duda entre Juan Sartori, el ex candidato del Partido Nacional, ex senador del Partido Nacional, y el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, ¿no? Para poner como un ejemplo de que en realidad hay otras cuestiones son las que los mueven y no las definiciones ideológicas más clásicas. Eso por un lado respecto al centro. Y ahí, hablando del centro, también se vio en la encuesta de equipos que los jóvenes son quienes más, los y las jóvenes son quienes más se identifican como de centro, más que todo el resto de las franjas etarias de la población. Y además hay una predominancia también de la derecha por sobre la izquierda en las definiciones ideológicas. Entonces, sobre esto también conversé con los politólogos y sociólogos que consulté, y ahí, en ese caso, Mariana Pomies me decía que uno de los factores que ella veía como explicación de esto es la falta de referentes, de íconos, decía ella, de la izquierda. Vamos a escucharlo. Desde la derecha sí hay grandes reivindicadores de esas ideas. Y bueno, está... creo que la juventud es una época también de buscar modelos y de buscar referentes para tomar decisiones. Y si los otros no aparecen y son estos los que aparecen, es lógico que haya, no quiere decir que todos los jóvenes sean de derecha, pero hoy hay más jóvenes de derecha de lo que había hace 50 años, porque hace 50 años la derecha era vieja, rancia y aburrida. Y hoy tenés un montón de jóvenes de derecha que dicen esto está bueno, esto es progresista, sentite libre, la libertad absoluta, ya no es amor libre, sino que el Estado no me coaccione. O sea que las posiciones políticas asociadas al conservadurismo están llegando más a los sectores jóvenes que hace algunos años en Uruguay. Esa podría ser una de las conclusiones. Claro, bueno, estábamos justo comentando recién lo que pasó en Argentina, ¿no? Y Milei, que parecía bastante golpeado, en realidad vuelve como a resurgir con estos resultados del domingo. Y bueno, sobre eso conversamos un poco también sobre otros factores que pueden estar incidiendo en esto, además de la falta de referentes para los jóvenes. También discursos que atraen, como veíamos, ¿no? Como decía Mariana Pomies, a los jóvenes bastante más que los discursos de izquierda, por distintos motivos, pero sobre todo porque son quizás más rupturistas. Sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? El uso Pablo de las redes sociales también sí. Es un componente, me parece, ahí, ¿no? Y ahí también, bueno, el uso de las redes sociales, la creación de comunidades digitales que tienen estos referentes que en la izquierda hay menos, son mucho más de derecha los referentes. Y además hablaba, por ejemplo, Botinelli hablaba de los mecanismos de socialización y los momentos de socialización. Él decía que en el caso uruguayo, por ejemplo, más allá de lo que pasa a nivel global y regional, en el caso uruguayo hubo jóvenes que se socializaron con los gobiernos de izquierda, que es distinto que haberse socializado con gobiernos que eran de derecha y donde la izquierda no había gobernado todavía, porque había como cierta utopía, esperanza depositada, que ya después, cuando la izquierda es gobierno, bueno, o bien se frustra, o bien, bueno, se satisface, pero no completamente, y ya los mecanismos son distintos, ¿no? Y la visión sobre ese partido, en este caso el Frente Amplio, es diferente, y por lo tanto eso también para Botinelli estaba incidiendo en el hecho de que, bueno, hoy los jóvenes sean más de derecha por sus momentos de socialización política. Sobre esto, bueno, estuvimos conversando bastante más, pero los invito a leer la nota, y después al final estuvimos hablando del rumbo del gobierno, y ahí hubo algunas diferencias, digamos, entre las valoraciones sobre la estrategia que está llevando adelante el gobierno o su rumbo o sus acciones. En primer lugar, Mariana Pomies
sostenía que bueno, que creo que hay coincidencia en que hay un posicionamiento de centro, podríamos decirle, entre los directores consultados. Había una coincidencia en ese sentido. El propio politólogo, también Daniel Chaschetti, en otras entrevistas periodísticas ha mencionado esto. O sea que en eso parece haber un consenso, por lo menos, o la mayoría de los politólogos consideran que esa es un poco la tónica del gobierno de Orsi, pero había discrepancias en torno a, bueno, si eso le rendía, entre comillas, o no, con su electorado y con el electorado en general. Y ahí Mariana Pomies, vamos a escuchar ahora primero lo que ella decía respecto a este posicionamiento de centro y sus efectos. La inercia de los gobiernos es sobrevivir, y la sobrevivencia y continuar. Y eso solo se logra si se responde a la mayoría de las expectativas de la mayoría de la población. No hay gobierno que pueda responder al total de las expectativas, pero es como el patear. ¿A dónde vas a patear? Bueno, vas a patear donde tengas más espacio para meter el gol, no vas a patear al ángulo, es muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso patear al ángulo, al medio parece que hay más chance de hacer el gol. Sí, usaba esa metáfora y después también al mismo tiempo dijo, y estuvimos conversando sobre, bueno, cómo afecta esto también las políticas públicas, ¿no? Porque este concepto de que yo tengo que gobernar para la mayoría y siempre dejar contenta a la mayoría hace que, por ejemplo, las reformas profundas que incomodan a una parte importante de la población o una parte con poder de la población y con poder y con visibilidad no se apliquen por esta cuestión de la moderación y las reformas profundas no se aplican y eso también tiene consecuencias complicadas. Estuvimos también charlando de eso. Y con Botinelli, tanto Botinelli como Porcecaschi tenían algunos matices con esto. En el caso de Botinelli, vamos a escuchar primero lo que decía respecto a esta idea de que la mayoría de la población es de centro y por lo tanto hay que gobernar para la mayoría. A ver. Lo que te decía, que hay como una visión cómoda de no hacer muchas olas para ampliar el abanico de captación de votantes, pero que en realidad hay diferencias que la gente espera que se visualicen. Quienes se ubican más a la izquierda quieren visualización, más a la izquierda digo en el espectro del centro, ¿no? Un poquito más a la izquierda o un poquito se diferencia del que está a la derecha. Y busca diferencia, no es que sea todo lo mismo. El todo lo mismo en realidad lo que lleva es a que, digamos, los que no tienen postura se sientan más cómodos, digamos, pero también les es más difícil la elección, porque no ve las diferencias. Pero hoy en día, como estrategia política, es claro que, tanto por este posicionamiento ideológico, como por un estudio que hicimos hace un par de meses, que mostraba que la gente se volcaba más hacia el diálogo y hacia la apertura de escuchar al otro, ¿no? Y no tanto a los extremos. Bueno, en realidad lo que sí se ve es que la gente no quiere y no se sitúa ideológicamente en la polarización extrema, ¿no? Pero eso no implica que no existan matices. Interpretando estas palabras de Botinelli, se podría decir que el gobierno está actuando como a una parte importante de la población le gusta, en el sentido de no ir hacia extremos con las políticas que desarrolla, pero al mismo tiempo habrá que preguntarse si eso será efectivo para terminar generando cambios a tono con algunas expectativas generadas, siempre se generan durante las campañas electorales. Decía Botinelli, es una especie de zona de confort, ¿no? De lugar cómodo, eso dijo. Sí, también decía en la nota que en realidad cuando uno dice, decir, el 69% es de centro es un error, porque no es lo mismo la centroizquierda que la centroderecha, ¿no? Claro. Además de, vuelvo a hacer la salvedad de lo numérico, en realidad la gente no dice de centro izquierda o centro derecha, dice un número, ¿no? Y habitualmente, también lo decía Porcecaschi, a veces no tiene el conocimiento como más numérico, matemático para decir, yo me ubico acá y esto se traduce en un concepto. Es interesante eso de Porcecaschi porque no nos vamos a meter en eso, pero también plantea una discusión metodológica en el sentido de cómo hacer una encuesta, ¿no? De cómo formularla, quiero decir. Exacto. Entonces, pero haciendo esa salvedad, en realidad lo que dice Botinelli
Botinelli es, bueno, la centro-izquierda y la centro-derecha tienen matices importantes, ¿no? Capaz que matiz importante es una contradicción en sí misma, pero digamos, tienen diferencias que son relevantes en torno al rol del Estado, al rol de las políticas sociales, o sea, tienen concepciones distintas, percepciones distintas, opciones distintas por políticas diferentes, y en ese sentido vamos a escuchar lo que decía Botinelli respecto a cómo está atendiendo esas diferencias el gobierno de Orsi. A ver. Creo que está tendiente más al centro, ¿no? Y con pocos matices en ese sentido, y que de hecho los matices son relativamente poco visibles, al punto que el discurso que hacen algunas autoridades y el propio Frente Amplio es explicando que efectivamente hay izquierda en lo que el gobierno hace, ¿no? Es decir, y eso lleva a que en realidad si vos tenés que explicarlo o mencionarlo, es porque está en duda o está en cuestión, ¿no? Y creo que pasa por ahí, ¿no? Esto de decir, este es un presupuesto de izquierda y titularlo por todos lados y tratar de generarlo, es porque había un reclamo de que el presupuesto fuera de izquierda, ¿no? Y que la gente no lo estaba visualizando en ese sentido y por lo tanto hay que salir a explicarlo. Botinelli y el, digamos, ejercicio que hace el gobierno para, de alguna forma, justificar sus posiciones. Claro, ahí lo que está planteando es esto, que quizás esos matices que su electorado espera, quienes lo votaron, no se están marcando adecuadamente y bueno, y a veces se recurre a rótulos para justamente conectar con esa porción del electorado. Porsekansky también decía, por ejemplo, que él decía, bueno, ponía el ejemplo de los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio y cómo diferenciaba él la campaña electoral de lo que es la gestión. Y decía, bueno, está bien, es esperable que una campaña electoral y sobre todo las figuras presidenciables den una imagen de centro durante la campaña, pero otra cosa distinta es hacer una gestión de centro, ¿no? Y o centrípeta le llamaba él, sí, ¿no? Una gestión de centro que en el caso, por ejemplo, del primer gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio, si bien la campaña tuvo ese tono, en realidad la gestión no lo tuvo para él y en este caso él notaba que también la gestión era centrípeta, como le llamaba, y que eso podía llegar a generar un problema con su electorado. Después, profundizando un poco, él decía, bueno, ¿qué tipo de problema? ¿No? Y decía, bueno, ponía el ejemplo de las personas que se nuclearon en la coordinadora B para protestar por el tema Gaza o por la política económica. Esas personas, decía él, es muy difícil que vayan a votar a la coalición republicana. Lo que sí se puede suponer es, por ejemplo, una fractura por izquierda, decía él, pero estamos muy lejos, él consideraba que estamos muy lejos de esa situación y que veía más una migración en términos de gente que votó a la coalición en 2019 y que votó al Frente Amplio en 2024, que no está conforme con la situación económica o en términos de seguridad y que pueda volver a cambiar el voto en las próximas elecciones. Lo veía más por ahí que por el lado de que hubiera una fractura por izquierda. Pero bueno, nada, sobre todas estas cuestiones estuvimos conversando sobre los cambios en la autoidentificación ideológica de la población y bueno, y cómo afecta eso al gobierno de Orsi a la próxima campaña. Es un tema muy interesante, son siempre reveladoras de cosas que a veces se pierden en la discusión, estas encuestas que se fijan en esas cuestiones. También es cierto que se relativizan en función de otros ejercicios que uno puede hacer, ¿no? Ahora que surge o que se habla de si la población está un poquito más a la derecha que hace unos años y cuando surgen en función de estas encuestas opiniones categóricas, en el momento de decir sí, efectivamente pasa eso, uno también podría responder, pero en realidad si vos tomás lo que votaban los partidos blanco y colorado a comienzos de los 90, los dos juntos, y lo que votaba el Frente Amplio, el escenario es otro. O sea, vos tenías a comienzos de los 90 capaz que, no sé, entre un 60 y un 70% del electorado que votaba a dos partidos tradicionales, más amplios en voto y en posiciones ideológicas que ahora, pero con un peso muy fuerte de las derechas. Y hay una parte de la población en este tiempo, que está entre el 40 y el 50%, que sistemáticamente le vaya mejor o peor, vota al Frente Amplio. Claro, ahí el cambio grande, fuerte, se dio en los años previos al primer gobierno del Frente Amplio. Ahí cambió notoriamente la autoidentificación ideológica, capaz que después de la crisis 2002 o un poquito antes. Ahí empieza a migrar y bueno, y ahí empieza a hacerse predominantemente de izquierda la población uruguaya, antes de los gobiernos del Frente Amplio.
Después, y eso permanece bastante así en los primeros 2 gobiernos, y ya sobre el tercer gobierno empieza a cambiar la tónica. Y hoy tenemos desde hace mucho tiempo, lo marcan varios directores de consultoras y consultoras, marcan que hace ya más de, no sé, 5 o 6 años, tenemos una relativa estabilidad entre 2 bloques ideológicos, ¿no? O por lo menos 2 bloques políticos, ¿no? Y que es la coalición y el Frente Amplio. Eso se ha mantenido relativamente, si bien ha habido estos pequeños cambios que mencionamos, en realidad se ha mantenido relativamente estable. Sí, se da la paradoja de que surge esta encuesta con estos resultados de equipos consultores justo cuando hace, redondeando un año, que el Frente Amplio ganó después de haber sido oposición, es decir, que tenemos la conclusión de que hay más gente en este momento autodefinida como de derecha o centro derecha que de izquierda o centro izquierda, cuando en realidad estamos en un tiempo del Frente Amplio volviendo a gobernar. También eso nos hace pensar en cómo la gente que se ubica cerca del centro termina siendo muy pragmática al momento de elegir, que es un poco lo que vos planteabas más temprano, ¿no? Claro, y recordemos que hay muchísima gente, y cada vez más, que no le interesa la política, y eso viene creciendo. Las encuestas del Latinobarómetro lo están mostrando en Uruguay, en todo el mundo, ¿no? Pero en Uruguay en particular también, un poquito menos que el resto de los países de la región, pero hay mucha gente que no le interesa directamente la política, toma su decisión, no sé, una semana antes o unos días antes o el mismo día de la votación, y en función de criterios que son difíciles también de agrupar o de sistematizar en categorías, ¿no? El otro día, el viernes pasado, entrevistamos a Julián Canarek a propósito de un libro muy reciente en el que de alguna forma estudia el impacto hasta de las nuevas formas o de las actuales de consumir política asociadas a las redes sociales, a la inmediatez, a que ya no nos bancamos ni la introducción de una entrevista. De hecho, se llama Omitir Intro, el libro que escribió. Sí, me llegó, todavía no lo leí. Está muy interesante y bueno, y de cómo impacta eso en nuestro comportamiento político y en los resultados electorales finalmente. Y uno de los componentes que surgen o que mencionan un momento, no sé si como tema central, pero en algún caso, en algún ejemplo de países que menciona aparece como tema central, es el de la fragmentación. Bueno, Uruguay sigue teniendo un sistema de partidos muy estable, con 3 jugadores, más allá de lo que haya empezado en el pasado y pesen ahora, que sigue empezando mucho: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Pero también es cierto que a la uruguaya, esto es siempre un poco más tenue, si vos agarrás las últimas 3 elecciones, hubo un acceso al Parlamento de más lemas que los que accedían por lo menos hasta 2010 inclusive. O sea, hubo 5 cuando entró Unidad Popular en la elección del 2014. Hubo 7 en la del 2019, que es el récord en la historia, y hay 6 en este momento. Capaz que ahí, el Frente Amplio no ha tenido por ahora fracturas fuertes por izquierda, pero capaz que ahí, desde el PERI, pasando por Identidad Soberana, en su momento Cabildo Abierto, hay algunos depósitos de gente que empieza a expresar estas disconformidades, ¿no? Hablamos sobre Identidad Soberana con Porcecaschi, Pomies y Botinelli, y bueno, justamente por un lado es una expresión de cierto sentir antipolítico, ¿no? Por un lado, que fue lo que Salle también intentó explotar en la campaña electoral, pero por otro lado también hay algunas personas, me decía Porcecaschi que no eran muchas, que eran la mayoría de las que migraron hacia Salle eran personas de la coalición, pero también hubo un porcentaje de personas votantes del Frente Amplio que migraron hacia Salle, ¿no? No se dio una fractura por izquierda, pero hubo una migración de votos, claramente por disconformidades con la tónica que estaba teniendo ahí en la campaña del Frente Amplio y bueno, hubo una migración en ese sentido, así que habrá que ver cómo le va a Salle en las próximas elecciones. Recordemos que en su momento hubo un boom de Cabildo Abierto, que tuvo un 11%, pero después eso se desinfló. Hay que ver ahora qué suerte corre Salle en la próxima elección. Sí, claro, el discurso de Salle tiene, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la agenda social, me parece que parte lo ha ido profundizando con el tiempo, una tendencia a coincidir con sectores conservadores, pero cuando habla de economía usa una retórica y hasta cita antecedentes de la izquierda más ortodoxa que yo creo que a personas desencantadas por izquierda con el Frente Amplio en algunos casos les atrae. Entonces es como que tiene un doble componente, como que puede sumar por los dos lados dentro de la escala de su partido, que está claro que no peleó la elección, simplemente peleó y lo consiguió sobradamente ingresar al Parlamento, ¿no? Claro, es una característica de las nuevas derechas, esa ambivalencia, en algunos casos ideológica, ¿no? Ese posicionamiento que por un lado es muy extremo en la derecha por un lado y por otro lado tiene algunas reminiscencias en su discurso y conexiones con la izquierda y por eso también ha captado a ex izquierdistas en el mundo este tipo de discursos, ¿no? Claro, que separan el soberanismo, ¿no? Después hay derechas nuevas o alternativas muy en auge, pensemos en la de Milei, que ayer
ganó una elección de medio término, que no tienen nada que ver con el discurso soberanista. Ahí hay un planteo distinto, porque lo económico lo ven de una forma diferente. Sí, son muy diversas al mismo tiempo, ¿no? En sus discursos. Exactamente. Bueno, por estas ramas nos fuimos y desde estas ramas saltamos para retirarnos del programa de hoy. Muchas gracias, Nati, por acompañarnos. Gracias, Hasta Martín. la próxima.